El Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre de las luces que creó todo lo que existe y que no cambia ni mueve como la sombra. Amén. Amén. Ese Amén. versículo, Ese es el Señor. Ese versículo estaba acertado, no como el de ayer. Santiago 1:17. Miren, este comunicado del Banco Central, a propósito de dicen allí, yo creo que el Banco Central tiene que tener un poquito de cuidado, porque evidentemente todos creemos en las cifras del banco, pero una cosa son las cifras y otras cómo se quieren manejar las cifras. Este comunicado del Banco Central... Recuérdense que Valdés Alviso es el mismo de Danilo y el mismo por de eso estoy diciendo. Y el mismo de Balaguer. Yo defiendo a Valdés Alviso y defiendo el Banco Central. Es una manipulación. No, siempre lo he defendido y siempre he creído en la cifra, incluso en tiempos del Banco Central, cuando pasó la situación difícil en tiempo de Hipólito, yo decía, el Banco Central hay que cuidarlo, hay que respetarlo y hay que creer en sus cifras. En ese momento, donde incluso habían dos bancos centrales, porque habían dos direcciones diferentes en tiempo de Hipólito. ¿Y entonces? Entonces, con Valdés Alviso siempre he dicho que ha manejado magistralmente todo lo que tiene que ver con la política económica, con la política monetaria, pero la forma en cómo manejaron esta información, evidentemente que no es la más correcta, la más conveniente y le hace daño al Banco Central. Miren por qué. Se supone que todos estamos esperando el crecimiento del año. Hasta ahora, el crecimiento del año, hasta ahora, es 2.1. Lo dice el mismo Banco Central allá, escondidito, por allá atrás. Por allá atrás, guardado, para allá atrás. Sí. Hasta ahora. Y, lógicamente, como muy bien decían allí, supongamos, no va a crecer 5% la economía en diciembre, no es verdad. El crecimiento va a estar, yo creo que yo lo dije desde febrero, marzo. Este año, por lo que pasó en el primer trimestre, la economía, que creció un 1%, no era posible que creciera, yo decía, más de un 4%, probablemente un 3%, y más cerca del 2%, y así ha sido. La economía va a crecer, lo que pasa que, por eso digo, el Banco Central es muy doloroso. Si crece un 5 en diciembre, llega a un 2.3. Es muy difícil, o sea, hemos crecido tanto y además después de la pandemia crecimos un 12 por una situación especial, entonces bajar a un 2 es muy difícil, es muy doloroso, yo lo entiendo, pero hay que tener cuidado, hay que dejar porque a final de cuentas es un crecimiento aceptable, pero no puede trabajarse de esa manera. Es decir, el Banco Central no puede poner como el elemento principal que en noviembre crecimos 4.2, porque la idea que está dando a final de año es de que crecimos 4.2, claro, y no es verdad. Entonces, un poquito de cuidado en el manejo. Yo digo, yo confío en el Banco Central, creo que está actuando bien. Incluso esto que decían allí, yo lo dije a la semana pasada, cuando el dólar empezó a subir, que todos sabemos por qué fue que empezó a subir el dólar. Todos sabemos por qué fue que empezó a subir, a pesar de la gran cantidad de dólares que había. Señores, aquí hubo una restricción de dólares. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Por una situación especial que estaba pasando. Había una demanda amplísima para comprar una serie de inventarios importantes y el banco no quería soltar por una serie de situaciones. Y hubo una especie de escasez. Eso provocó la subida y ya la ha provocado. Y ojalá que en enero y febrero, que son los 2 meses más difíciles. O sea, yo entiendo por qué el Banco Central lo anuncia ahora, porque enero y febrero son los 2 meses donde nuevamente hay otra presión grande por los inventarios que se han vendido en diciembre y noviembre. Entonces yo creo que es acertado, fruto de un error que cometieron, pero acertada la decisión de, como tienen muchas divisas, anunciar eso, porque le da calma al mercado. Cuando el Banco Central habla, cuando dice que va a tirar dólares al mercado, por lo menos el mercado se calma. Vamos a ver cómo va a acontecer eso, porque no le dio resultado en noviembre. Vamos a ver cómo acontece. Ahora, esta forma de manejo de la cifra, el Banco Central no debe hacerlo. Es decir, hasta ahora ha estado diciendo permanentemente, hemos estado creciendo tanto, tanto, tanto y tanto. Entonces, todos esperamos la evaluación del año. ¿Qué pasó en el año? Incluso en diciembre siempre el Banco Central hace la proyección. Y la principal información que da siempre es la proyección del año. Entonces, la principal información de decir, bueno, vamos a proyectar que vamos a crecer un 2.3%. Supongamos que en diciembre creciera un 5%, que no va a crecer un 5%, va a crecer alrededor de un 3 o un 4%. Es decir, el crecimiento de la economía este año va a estar alrededor de un 2.1, 2.2, 2.3%. Más cerca del 2 que del 3%. Que lógicamente, para lo que es el crecimiento histórico de la República Dominicana, es una gran debilidad. Pero hay que ser realista y aceptar las cifras como son, no querer darle otro manejo. A mí realmente no me gustó este comunicado del Banco Central y creo que debe seguir manteniendo el control de todo lo que tiene y dar las cifras como debe dar. Por otro lado, lo mismo digo en cuanto al problema de lo que tiene que ver con los
turistas o visitantes. El mundo cambia, las cosas cambian, y yo voy a decir una cosa, y reitero ahí lo que decía Elis Pérez. Lo más importante es que República Dominicana se ha convertido en una potencia turística y que en el 2012 un presidente, Danilo Medina, un presidente llamado Danilo Medina, previó lo que iba a ser el cambio de la economía mundial y el papel de la República Dominicana frente a eso como destino turístico, y se puso como meta, no él como presidente, al país le puso como meta, que lograra lo que, y yo lo reitero eso siempre que lo digo, lo que logró España, que es, digamos, uno de los elementos que ha consolidado el turismo en República Dominicana, aunque vienen más turistas de Estados Unidos, la inversión española es sumamente importante para el desarrollo del turismo en República Dominicana. Y España en un momento decidió tener la misma cantidad de turistas visitantes a la cantidad de habitantes que tenía, porque era un reto para ellos. Y Danilo, homologando de alguna manera esa buena experiencia de España, dijo, bueno, nosotros tenemos que llegar a esa meta. Él se lo planteó para 10 años, 2012, y en el 2022 debió lograrse. Hubo un año que hubo una situación difícil, pero el país lo logró. Yo creo que un presidente haber asumido como elemento central de la economía, él lo dijo muy claro, la locomotora del desarrollo de la República Dominicana va a ser el turismo. Es un tren que va a ir para el progreso, pero adelante quien va a ir es el turismo, dijo el presidente Medina hace 12 años de eso. Y entonces, gracias a una visión clara, porque evidentemente, y ahí hay que ser justos, así como Danilo fue el visionario, con la pandemia, si no hubiese habido un gobierno y un ministro, ¿verdad? Presidente y ministro, que entendieran eso también y que continuaran por encima de la situación que se estaba viviendo, porque nadie pensaba que el turismo iba a repuntar, aunque quien sabe muy bien de cómo se maneja el mundo, ante una situación de constricción, de todo el mundo está cerrado, iba a haber un momento donde todo el mundo iba a querer salir. Si usted le daba buenas ofertas, iba a lograr captar eso, que fue lo que hizo el gobierno, tanto el presidente Luis Abinader como David Collado, pues recuérdense que el presidente Luis Abinader fue a Fitur en el 2022. Eso fue un impulso extraordinario. Después de la pandemia, el presidente entendió que ese iba a ser un elemento importante para la economía dominicana y fue a Fitur. Y el ministro David Collado estuvo en medio de la pandemia y en la medida en que salíamos de la pandemia, en todos los mercados importantes que vienen de turistas de República Dominicana, tocando la puerta. En el turismo dominicano y en la crecida del turismo dominicano en estos tiempos post-pandémicos, definitivamente que Luis Abinader, el presidente Abinader, ha sido el game changer. No, hay que decir, oye lo que hay que decir, y yo creo que hay que ser claro en eso. República Dominicana venía en una tendencia extraordinaria de consolidación del turismo. Porque antes de la pandemia, o sea, al 2019... ¿Tú oíste a Don Fran ayer? Pero, no, yo oí a Don Fran muy bien. En el 2019... Me parece que no. Oye, recuerda, te fue mal con Don Fran. No, recuérdate lo que pasó en el 2019 y 2018, que estuvimos a punto de una situación difícil del turismo. No fue como la pandemia, pero una campaña agresiva por situaciones que habían pasado con turistas. ¿Y qué hizo la República Dominicana? ¿Qué hizo Francisco Javier y Danilo Medina? Crecerse también, jugar por la República Dominicana, y manejaron esa situación y lograron que el turismo siguiera creciendo extraordinariamente. Es decir, ¿qué es lo que hace Luis Abinader y David Collado de manera muy importante e inteligente? Manejar esta situación y impulsarla. Porque... señores, cuando ellos llegaron, habían 6 millones de turistas, casi 7 millones, viniendo a la República Dominicana, estoy hablando antes de la pandemia. ¿Qué hicieron ellos? Ese valor extraordinario que tenía lo que se había sembrado, lo siguieron sembrando, lo siguieron ampliando y lo siguieron multiplicando. Yo creo que hay la continuidad del Estado y la visión, porque yo reitero, Luis Abinader sabe de turismo. Él estuvo vinculado a ese sector. Él es un hombre de ese sector. Bueno, lo decía Fran Rainieri en el día de ayer. Pero quienes conocemos la historia de Luis Abinader sabemos que estuvo vinculado al turismo. Él sabe lo que es eso. Y además es economista. Él sabe cuál es la tendencia. Él evaluó cuál es la tendencia del mundo. Entonces, ¿por qué se logró 10 millones de visitantes? Por darle continuidad a lo que fue la visión de un presidente que entendió que el turismo iba a ser el soporte del crecimiento de la República Dominicana. Ese presidente fue Danilo Medina. Es decir, esto ha sido un resultado del país, un beneficio para todos, donde hay que darle su valor a cada quien. Luis Abinader y David Collado tienen un extraordinario valor en esa continuidad y en alcanzar la meta. Pero Danilo Medina, Francisco Javier García y ese gobierno que precedió al que está ahora, hizo un gran aporte para lograr el éxito que hoy todos disfrutamos. Cambio fuera.